Muy amados hermanos, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Desde acá nuestra casita les mandamos un cariñoso saludo, abrazo virtual para todos mis amados hermanos en Rosita Renar, como también para las familias y amigos y a quienes también esté llegando este material con la ayuda del Señor. Les mandamos a todos un cariñoso saludo fraterno en el amor de Cristo, esperando que también se encuentren bien junto a sus seres queridos. Ya ha transcurrido mucho tiempo que llevamos en estas circunstancias, pero también tenemos que dar gracias a Dios porque tenemos estas instancias maravillosas en las cuales podemos por un momento estar centralizando nuestra atención en lo que es la meditación de la palabra del Señor. Y para ello vamos a ir a la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 6 en adelante vamos a leer. No vamos a tomar todo, pero vamos a dar énfasis en algunos de estos versículos con la ayuda del Señor. Dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas prófanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a otros. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Dios bendiga la lectura de su santa y eterna palabra. Bueno, el apóstol Pablo está aquí hablando y haciendo énfasis en la piedad, como bien lo hemos leído en los primeros versículos, en la piedad. Antes que en el ejercicio corporal, físico, y Pablo hace énfasis en esto, ya que los hermanos de Éfeso, que era donde estaba esta iglesia, ellos eran muy dados a los juegos, a las competiciones atléticas, ya sea practicando o asistiendo a observar ciertos deportes. Bueno, lo mismo ocurre en los días en que vivimos, ¿verdad? Cómo nosotros nos damos cuenta de cómo las actividades deportivas o de otra índole van acaparando la atención del creyente. Estamos hablando de creyentes, ¿ya? No estamos hablando para gente que no conoce a Dios, sino que de creyentes, o sea, para usted, para mí, que somos conocedores de las cosas de Dios. Nos damos cuenta que nuestra vida cotidiana no está lejos de cómo vivían
estos hermanos, en el tiempo en que Pablo está hablando a la iglesia y específicamente a Timoteo, un joven pastor que él lo está dejando ahí como ministro, pero le da unas indicaciones y toma el ejemplo, Pablo, al observar el movimiento, digámoslo, deportivo que había en esa época, en ese tiempo, y lo tomó como ejemplo para decirle ahora a Timoteo, ¿no es cierto?, este joven pastor, de que él le dice: ejercítate para la piedad. Él no le está diciendo que los deportes son malos, no le está diciendo que tiene que huir de los deportes. No, el creyente puede hacer deporte, ¿cierto? Sería ilógico decir lo contrario, puede hacerlo. Lo que Pablo está diciendo de que la piedad está por sobre todas esas cosas. Claro, porque lo deportivo es algo que ayuda, ¿verdad?, para que el ser humano se mantenga en forma, pero eso acaba con la vida. Pero la piedad, cuando Pablo le dice ejercítate para la piedad, está trascendiendo aún más allá de la muerte. Entonces eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y como decía, es cosa de que nosotros también, ¿verdad?, hagamos un análisis interno, cada uno, usted, ¿no es cierto?, ahí en su hogar, yo en mi parte, de cómo ciertas actividades, ya sea deportivas o de otra índole, van acaparando nuestra atención y vamos descuidando lo más importante, lo que realmente trasciende, lo que realmente tiene importancia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, podemos hacernos nosotros la pregunta, ¿verdad? Han pasado 6 meses y un poquito más de que llevamos en esta pandemia, que no podemos reunirnos en nuestros cultos, pero la pregunta es, así como usted se preocupa, ¿verdad?, del ejercicio corporal para mantenerse en una buena forma física, la pregunta es, ¿está usted ansioso o preocupado por la piedad en su vida personal? ¿Qué usted está haciendo para mantener su vida espiritual en este tiempo? Tristemente, a veces se oye decir de que hay cristianos que en esta pandemia se han descarriado, que han dejado al Señor, han vuelto a su antigua vida. Es triste eso. Yo hablaba hace un rato con un hermano y me comentaba él ciertas situaciones que estaba viviendo en algunos hermanos. Entonces, yo le hacía mención de lo que uno ha aprendido también por misericordia, que qué importante cobra en nuestra vida, en la vida del creyente, el fundamento. Y el fundamento del cristiano, le decía el hermano, es la palabra y la oración. Si usted como cristiano no está practicando, no está llevando un devocional diario de leer la palabra, de orar, de buscar a Dios, su vida espiritual está en peligro. O sea, usted es una presa fácil para el enemigo, y va a venir el diablo y lo va a tentar, y van a venir las situaciones adversas de la vida, y fácilmente puede renunciar, como si el evangelio fuese algo tan simple. A veces se ve así, o parece que así lo ven algunos hermanos. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque
se ha vivido toda una vida llevando un evangelio cómodo, un evangelio de una religiosidad que no tiene sentido. No, hermano, el evangelio no es estar en una iglesia encerrado un día domingo por 2, 3 horas. No, eso no es el evangelio. El evangelio es precisamente, y muchas veces nosotros lo dijimos cuando estábamos en nuestros cultos de reuniones, el evangelio verdadero se vive fuera del templo, porque en el templo todos tenemos cara de piedad y pareciera que somos bondadosos y somos buenas personas y somos buenos cristianos, pero ¿cómo somos en el mundo secular donde realmente importa el testimonio? Esa es la pregunta, amados hermanos. Entonces se la vuelvo a hacer yo. ¿Ha estado usted todo este tiempo preocupado de la piedad en su vida personal, espiritual con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? Mire, estamos en el mes de la Biblia. Hemos estado, estos estudios pasados, hemos estado hablando un poquito, haciendo énfasis y colocando el libro en el lugar que se merece. El tiempo pasa velozmente, ya estamos pasado la quincena del mes de septiembre. ¿Qué ha hecho usted? ¿Ha leído algún libro de la Biblia? ¿Ha ido a la palabra del Señor? Yo no me podría imaginar de que en estos 6 meses hay Biblia de los hermanos que están llenas de polvo porque no se han tomado. Y a veces con la excusa es que no hay cultos. No, hermanos amados, el cristiano verdadero, así como tiene la necesidad de alimentarse por el alimento cotidiano, físico, material, también tiene que estar ese vivo anhelo en el alma de alimentarse con las cosas de Dios. Entonces por eso cobra importancia la amonestación del apóstol Pablo a Timoteo: ejercítate para la piedad. Eso es lo que vale, eso es lo que trasciende la eternidad. Eso es lo que a Timoteo le está diciendo, eso es lo que a ti, Timoteo, te va a hacer bien, te va a ayudar en tu ministerio, eres joven. Pero si tú te ejercitas para la piedad, si tú te mantienes en un porte cristiano, nadie puede pasarte a llevar, me está diciendo. Nadie tiene que tener en poco que tú seas joven. Eso le está diciendo que a pesar de la juventud se puede servir a Dios con integridad de corazón. Amados hermanos. Y aquí el versículo 9 dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos. Mire, palabra fiel es esta. Pablo le está diciendo lo que está tratando de decirle a Timoteo. Timoteo, hay algo más importante que el ejercicio físico, que es ejercitarse en la palabra. Palabra fiel es esta. O sea, aquí hay algo que han pasado las edades, han pasado los siglos y pasarán, si Cristo no viene antes, años, pasarán situaciones difíciles, adversas, el diablo se levantará contra la Biblia, contra la palabra, contra Dios. Pero como lo dice también ella, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Le dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos. Entonces Timoteo tenía él que como ministro de Dios sentir el peso de la responsabilidad. Ser cristiano, lo vuelvo a repetir, no es ir un día domingo, un día martes, un día jueves al culto como una mera religiosidad, sino que es tener una comunión con Dios. Y esa comunión se logra a través del estudio de la palabra de Dios y de la oración. El versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mira, aquí está el consejo que Pablo le da a Timoteo. Ese era el ejercicio en el cual él tenía que persistir, tenía que permanecer, tenía que buscar día tras día
entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate. ¿En qué se iba a ocupar? ¿En qué iba a invertir su tiempo, Timoteo? Aquí está, en 3 cosas importantes. Lectura, exhortación y la enseñanza. Ese es el orden. Yo no puedo exhortar ni puedo enseñar si primero no leo, si primero no voy a la lectura de la palabra del Señor. Escudriñar las Escrituras, dijo Jesús, porque en ella vaya a encontrar la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, yo como cristiano, usted como cristiano, no puede hablar de Cristo, en base a lo que usted ha oído de Cristo. No, usted tiene que hablar en base a lo que usted ha leído. Nosotros tenemos que ser como los hermanos de Berea. Dice que los hermanos de Berea eran más entendidos, eran más diligentes en cuanto al estudio de la palabra, tanto así que cuando el apóstol hablaba por la inspiración del Espíritu, ellos estaban, como decía nuestro pastor Gabriel, con Biblia en mano, escudriñando, leyendo, comprobando si lo que decía el apóstol era así o no era así. ¡Qué lindo! Eso es una verdadera, así vive un verdadero cristiano. No es que uno sea incrédulo, no se puede tomar así, está leyendo porque es incrédulo lo que está diciendo el hermano. No, hay que ir a la palabra, hay que leer, como decía un domingo o el miércoles pasado, rumear la palabra del Señor. Si usted como creyente, ¿verdad?, se va al sueño de la noche, se va a la cama meditando en la palabra del Señor, lo más probable es que sueñe con ángeles. Si no, va a ser una noche para el olvido, pesadillas a veces. Los hermanos a veces se ha escuchado en estos tiempos, no pueden dormir, están entrando en depresión por diferentes situaciones. Bueno, hermanos, nosotros tenemos que tomar nuestro lugar porque hay un enemigo que está también preocupado y quiere hacer su trabajo. Entonces, si nosotros como cristianos nos relajamos, vamos a ser fácilmente presa también de sus engaños y no tenemos que olvidar las maquinaciones del Satanás. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hay a muchos que les gusta enseñar y a veces se ponen como ejemplo, pero no leen. Entonces por eso es importante considerar el paso a paso que nos habla la palabra del Señor, que nos exhorta. Bendito sea Dios. Entonces el cristiano debe leer las Sagradas Escrituras. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de nutrirse primeramente, ¿no es cierto? Porque el que lee, que escudriña, se edifica a sí mismo. Es para crecimiento personal, pero también para consolar y enseñar a otros. Hoy día estamos viviendo en un tiempo donde las personas están a nuestro lado con dificultades, con problemas. Entonces ahí tiene que estar el cristiano con una palabra de edificación, con una palabra de auxilio, con una palabra positiva de Dios. Amados hermanos, a veces no tenemos de dónde tomarnos para dar un consejo a alguien que esté pasando momentos difíciles. Eso es porque no hay nada en nosotros y lo que hay en el corazón, eso es lo que sale por la boca. Entonces tenemos que volver al libro, volver a la palabra del Señor. Y Pablo, él de alguna manera, él está explicando que él no tiene problema en exhortar de una u otra forma. Y así tiene que ser también hoy día con nosotros. Por misericordia, los que estamos al frente en un liderazgo, con mayor razón. Tenemos que, es una lucha, es un peso que tenemos, porque queremos que los hermanos de alguna manera tomen conciencia de que la vida cristiana es una vida que hay que tomarla con la seriedad que merece, que corresponde. Y qué lindo es cuando uno ve a un hermano, aunque nuevo que es, pero tiene amor, tiene cariño por la palabra del Señor.
que está en un culto, pero está también con una hoja y un lápiz tomando apunte. Eso habla de que hay un interés, hay un deseo ferviente de aprender, no solo de oír, sino de aprender la palabra del Señor, anotando citas, anotando referencias. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros, y que a través de la palabra del Señor la podemos sacar, ¿verdad? En estos tiempos que llevamos, hemos crecido en la gracia y el conocimiento de Cristo. Somos un grato olor de Cristo para otros, para aquellos que nos rodean. Bueno, la única forma de crecer, de ser un grato olor a otros, es escudriñando las Escrituras, donde encontramos las grandes verdades de la palabra de Dios para nuestra vida espiritual y crecimiento también. Bueno, amados hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Y bueno, está la amonestación también en esta noche, tal como lo hacía Pablo a Timoteo. Yo también le exhorto a usted, vaya a la palabra del Señor, ocúpese en esas cosas, hermano. Todo tiene su tiempo, todo tenemos que nosotros redimir el tiempo, porque los días son malos, no podemos estar relajados. No hay culto, así que no me relajo total. No, hermano, tenemos que tener nuestro devocional diario, tenemos que tenerlo, tenemos que ir a la palabra del Señor, tenemos que ir a la oración, a la meditación de la Escritura. Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche, que Dios nos guarde. Vamos a orar un momentito por esta palabra, pidiendo al Señor que ella también esté grabada en nuestros corazones. Padre eterno, bondadoso, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por esta tu palabra, Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Señor, ayúdanos para tomar el peso de la responsabilidad de lo que significa, Señor, y que es para nuestro propio beneficio espiritual. Señor eterno, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a volver al libro, Señor, ayúdanos a volver a la senda antigua, Señor amado, cuando la iglesia primitiva oraba fervientemente y leían la palabra, compartían la palabra, y usted hacía sanidades, hacía prodigios, hacía milagros entre el pueblo, Señor, y llamaba a aquellos que tenían que ser salvos también. Tu palabra es poderosa, Señor, a través de ella usted vaya sanando a los enfermos, vaya fortaleciendo a los que están débiles y dando, Señor amado, gozo a aquellos que están tristes, van pasando por momentos difíciles, por momentos complicados, Señor, de salud. Tu palabra es sanidad para el alma y para el cuerpo también. Señor, te agradecemos en esta hora y rogamos tu dulce bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor le bendiga a cada uno. Una vez más, un fuerte abrazo para todos, cariñoso de mi parte, de mi familia, de mis hijos, mi esposa, para todos ustedes en el amor del Señor. Dios les bendiga y que pasen todos una muy bonita noche.